De hecho, lo que me ha ayudado a construir una mejor comunicación ha sido la autocrítica. El ser capaz de criticarme a mí mismo y decir, he hecho un discurso muy malo, ¿cómo lo puedo mejorar? Al final somos el resultado de unas poquitas decisiones importantes a lo largo de nuestra vida. Y lo importante es saber tomarlas bien, que es lo que hace Donald Trump cuando habla con otras personas, le plas el saludo porque él quiere estar por encima y hacer que él esté ahí siendo el rey. Pero realmente no es lo que más resultados te va a dar en cuanto a relaciones empresariales a largo plazo. El problema de la persuasión y manipulación es que intrínsecamente la persuasión está asociada a utilizar técnicas comunicativas para hacer un bien positivo para ambas partes. Y la manipulación es utilizar esas mismas estrategias, pero sabiendo que te va a beneficiar solo a ti y no al otro. El libro Persuasión y Poder analiza a una serie de personajes históricos recientes, un Steve Jobs, un Donald Trump, un Elon Musk, un David Goggins, un Gary Vaynerchuk, que son personas que han sabido persuadir y han utilizado el poder. El día de hoy tenemos un invitadazo. Fíjense que hay un antecedente en todo lo que hemos venido platicando. El invitado de hoy lo conozco ya de años, tuve la oportunidad de platicar con él por Instagram, de conocerlo por Instagram, lo personal. Es una persona que conocí, me salió la publicidad, le mandé mensaje, hicimos una entrevista, posteriormente hicimos otro live, estuvo muy divertido, después hicimos otro live, después en una llamada planeamos una gira, platicamos una gira. Me acuerdo que esa llamada me costó $1,000, o sea, esa llamada, esa llamada me costó $1,000 porque no me di cuenta, fue llamada normal. Después avanzó el tiempo, maduramos, esta persona se hizo famosa, se hizo una persona pues muy conocida, en redes sociales lo deben de conocer, y pues bueno, el día de hoy y en una gira y en un evento tan bonito como es esta gira que siempre lo comparto a las personas conocidas, tardó mucho tiempo en hacerse realidad y hoy lo estamos viviendo. Tenemos el gusto de presentarles para el canal, para que ustedes puedan ver y conocerlo de más de cerca, a Fernando Miralles. Bienvenido a Superpoderes. Muchas gracias, Iván. La llamada de $1,000. La llamada de no sabía esa historia. Sí, no, y era una época que era donde yo era tranqui, empleado. Y yo pagaba $1,000 de plan, ese mes pagué 2,000. Y dije, qué llamada, pero dije, vale, no pasa nada, se paga, pero sí, $1,000. Duró 15 minutos la llamada. Sí. No me la cobraron así de llamada internacional. Y desde ese momento siempre WhatsApp. No, claro. Pues, bienvenido. No sabía, pensaba que era WhatsApp. Sí, claro, a veces tú ves la llamada, no te das cuenta, contestas. Fue llamada normal. ¿Te acuerdas de esa llamada? Sí, yo me acuerdo dónde estaba. Platicábamos de la gira. Exacto, hace mucho. Platicábamos de la gira, yo no estaba comprometido, tú no estabas casado, no tenías... Todavía no había ido a Puebla. No habías ido a Puebla. Todavía. No nos habíamos conocido en persona, ni siquiera. O sea, impresionante, casi 5 años. De ese, si quieren, con esto comenzamos. ¿Qué ha pasado con Fernando Miralles? Desde esa llamada, desde esa primera interacción que recuerdo, voy a tener, y subí una historia, voy a tener una entrevista con una persona de España, va a estar muy interesante. De verdad que no dimensioné lo que iba a pasar después. Me salió tu publicidad, una publicidad de una empresa donde te estaba promocionando a ti, que es Clase Magistral. Exacto. Yo dije, me estaba sale y sale. Y yo, es que me gusta, le voy a mandar mensaje, te investigué, te encontré, te mandé mensaje, siempre accesible. Recuerdo que tenías 5,000 seguidores. Sí, estaba empezando con la marca personal. 6,000 seguidores. El live que tuvimos hace casi 5 años. ¿Qué pasa cuando cortas el live y terminamos? De ahí al día de hoy que estamos en la gira, ¿qué ha pasado con Fernando Miralles? Ha sido una aventura bastante fuerte, pero yo creo que de aquellas conversaciones ya empezó a valorarse eso como posibilidad, que México era un país que además yo ya entonces estaba con mi mujer, con Marta, entonces mi novia, que venía cada 2x3 a México, siempre me ha gustado el país, lo adoro. De hecho, mi hijo es medio mexicano, mi mujer es mexicana, tengo hasta el bigote ya, estamos todo lo posible mexicano. Y justamente lo adoro. Y siempre en esas conversaciones aparecía algo de sueño de, oye, podré ir allí a dar formaciones, pero claro, 6,000 seguidores, poca gente conocida, el mundo de los conferenciantes es muy duro, es muy complejo, porque esto es oferta y demanda.
eres buen conferenciante hasta cierto punto a nivel técnico, puedes ser el mejor, pero tiene que ir gente a verte. Entonces tiene que ser un equilibrio mágico entre ser bueno y además que la gente lo valore y esté dispuesta a acudir a una formación tuya, a un taller tuyo, a una conferencia, pagando a cambio de su tiempo y dinero. Entonces a mí me imponía mucho, pero ya en las conversaciones, algún día, y nunca me puse la barrera del no puedo lograrlo, sino simplemente algún día lo haré más tarde. Lo que yo no me imaginaba era lo que pasó después. Porque sí que conectamos por Instagram, 6.000 seguidores, creo por TikTok ya empezaba la cosa a funcionar un poco más. Todo surgió por un reto que hice con mis alumnos de la Cámara de Comercio, de decirles, oye, quien llega a 100.000 seguidores en TikTok a final de año, les pongo un 10 en la asignatura. Yo era profesor de marketing digital en la Cámara de Comercio de Valencia, en el grado de formación profesional de marketing y publicidad. Entonces les dije, este es el reto, si llegáis, un 10, y ya me pelearé con inspección porque habréis demostrado con hechos que cumplís perfectamente con todo lo necesario de marketing y publicidad. Y fui el único que lo logró, fui el único que le echó ganas, y en aquella época en la que nos conocimos y me encontraste, yo era un obsesionado. Sigo siendo un obsesionado, pero un poco más laxo. Ahora la obsesión como que se ha convertido en estilo de vida y en forma de ser. Pero era todos los días 3 vídeos, sin parar, y publicar, y porque este funciona y por qué no, y otro. Mi obsesión era grabar vídeos y publicar. Que apenas tenías una oficina, la oficina esa que tenía el pastito en la pared. Eso no era una oficina. Eso era un pequeño despacho que pude hacer en el sótano, en el garaje de la casa de campo de mis abuelos. ¿En serio? Que ya no la tienen ellos, ya la vendieron. Pero era el lugar que pude conseguir. Compré en Ikea unos trocitos de ese pasto. Mi padre me ayudó y pusimos suelo en la pared y quedaba bonito con la madera y algunos aparatos de estos de goma espuma. Ahí fue. Ya está. Y era solamente, o sea, solo se veía eso, porque el resto era todo cemento, concreto, que decís aquí, todo mal, todo feo. ¿En serio? Y era un garaje donde estaban los coches, donde se guardaban todos los trastos, era un desastre, menos ese espacio. Entonces ahí es donde surgió todo. Se fue el empezar en el garaje de forma romántica. La mayoría de los lives que hicimos fueron con ese fondo. La mayoría de los contenidos que hacías eran ahí. Yo aprovechaba esa casa porque estaba bastante vacía, se usaba para ir en verano, también iba con la familia. Y luego ya dejé de ir allí porque el proyecto creció un poquito. Yo por aquel entonces me iba mucho a la Cámara de Comercio, entonces no podías pagar una oficina, todavía estaba en proceso, y lo aprovechaba. Además siempre me ha gustado esa casa, era un lujo, estar allí entre árboles, naturaleza, pues tienes un pequeño espacio para poder trabajar, y tenía internet, estaba todo muy bien. Y luego ya creció la cosa, contraté a gente porque el proyecto se empezó a hacer grande y alquilamos una pequeña clínica dental abandonada en Valencia. Eso no lo sabía. Sí, eran las oficinas que luego tú conociste, pero las reformamos muy poquito, con muy poco dinero, y era una antigua clínica dental. De hecho, estaba en ruinas la mitad del edificio. Recuerdo. O sea, estaba el departamento, eran 3 habitaciones que convertimos en despacho. Y luego estaba todo, pero destruido, del año 1910, una cosa así, horrible, y no podíamos reformarlo ni tenía sentido. Y ahí es donde trabajábamos. Ahí recuerdo que ahí tienes la tacita esta de Talavera. Alguna vez algún video hiciste, a mí me estabas haciendo como un tour, ¿no? Y aquí está la tacita. Exacto. Y hay varias cosas. Eso es. Y esa fue la oficina hasta que ya nos mudamos fuera de Valencia, y entonces ya pues, tengo el despacho en mi casa, tranquilamente. Pequeño despachito. Y ya no tenemos oficina, ya lo hacemos todo en remoto. Todo vía remoto. Todo en remoto, más cómodo y muy agradable. O sea, si te das cuenta, o sea, a lo que voy con esto es que hubo una evolución, un paso a paso, una persona que va alcanzando ciertos objetivos y que va avanzando en su proyecto. Eso es lo que nosotros podemos ver a la hora de que tú nos dices todo esto. Pero internamente hay más cambios internamente, porque si bien ya hace un tiempo ya denotabas que eras una persona talentosa, preparada, hoy le agregamos un ingrediente extra, que es la experiencia, que es la madurez, que son otras cosas. Pero internamente, esto fue externamente, eso fue lo que la gente veía. Internamente, ¿cómo fue ese proceso? Fue de adaptación, no hubo un proceso porque fue muy gradual. Yo siempre tenía claro que era un objetivo, llegar a muchísimas personas. De hecho, teníamos una página web interna donde yo ponía el objetivo de saber comunicar es llegar a 1 millón de personas, y llegamos bastante rápido al objetivo, pero eso era lo que veíamos todos los días al conectarnos al Notion de la empresa. Y ha habido procesos de todo. Al principio yo creía que hacer crecer el negocio, venía de una escuela de negocios donde hay que crecer, hay que reinvertir,
y hacer la pelota lo más grande posible, muchos empleados, y al principio empecé a crecer en empleados, pero hay un problema en España y es que un empleado te cuesta el doble de lo que el empleado recibe, entonces es muy caro contratar. Y luego hay gente que dirá, no, pues si no lo puedes contratar, no lo contrates, la empresa debe cerrar. Y no es tan fácil, ojalá todo el mundo pudiera ganar mucho dinero y vender fuera fácil, no es fácil. Entonces hubo un momento en el que había mucho equipo para llevar a cabo las tareas y no daban las cuentas. Entonces yo me acuerdo que eso fue uno de los procesos más duros de decir, vale, estoy trabajando más que nunca porque todo el ingreso dependía de mí, de dar mis clases, el resto están de apoyo a esas clases y la cuenta del banco baja. Yo me acababa de casar, un momento difícil, y tomé la mejor decisión que he tomado, que es la gira de Sudamérica. La gira de Sudamérica. Fue que me dijiste que tuviste un proceso interno fuerte. Muy gordo. Me contaste que viviste con tu esposa un proceso y después de ese momento yo te noté diferente. O sea, fue un cambio. Un cambio. O sea, yo venía de muchísimo estrés, mucha acumulación, de trabajar duro, no parar. Se combinó con casarme. Nueva adaptación, nuevo departamento, mudarnos, todo el estrés de estoy viajando mucho, que tengo que pagar las facturas, pero no tengo apenas para llegar a llevar a casa porque se está yendo toda la empresa en gastos de personas y en fin, entras en un bucle y a veces no te paras a pensar y a analizar. Y claro, en Hispanoamérica, cuando estuve ahí en Chile, me pasó que iba a dar una conferencia y no quería salir. Y estallé, estaba en la habitación y rompí, digo, no puedo más, estoy harto, me están sangrando, no puede ser. Y me puse a analizar y dije, uy, ¿qué está pasando? Y no lo entendí del todo. Entonces como que me desahogué ahí y me fui a dar la conferencia, fue espectacular, me lo pasé muy bien y luego ya con el proceso de enfriamiento de la adrenalina post-conferencia, estaba cenando con varios amigos empresarios y uno me contó la historia de su padre, que me decía, mira, mi padre montó una empresa textil en Barcelona, 50 empleados, los quería mucho, al final eran casi 100 entre temporales, no temporales, y empezaron a llegar los competidores chinos, pensaban que iba a durar más, que podrían mejorar las ventas, pero no había forma, los chinos ofrecían un buen producto a mejor precio, no podían competir, y el padre, que era muy de la gente, muy de las personas, empezó a vender lo que había acumulado de patrimonio, un departamento por aquí, por allá, empezó a vender, total, no quería despedir a nadie hasta que llegó un momento que no le quedaba nada que vender y tuvo que despedir. Pero no tenía dinero para despedir. En España hay indemnizaciones de despido y se acumuló, entonces se arruinó por completo, o sea, vendió todo su patrimonio para poder seguir pagando las nóminas, él pensando que hacía un buen favor, y me contó que dice, y le acabaron denunciando, Fernando. O sea, cuando mi padre ya no tenía nada más, le denunciaron. Le pusieron un pleito para poder reclamar el dinero de las indemnizaciones, ¿no? Y el hombre se había arruinado. Y la intención del hombre era buena, no era de voy a cerrar la empresa, no les pago, me lo quedo yo, no. Él conscientemente quiso vender todo su patrimonio, es decir, saldremos adelante, no quiero dejar a la gente en la calle. Quiso ayudar a la gente. Y la gente lo... No, y hay que entenderlo, porque al final cada uno vive su vida desde un lado egoísta y tú nunca ves el lado del empresario y el empleado nunca ve al revés. Entonces el empresario no ve el lado del empleado, el empleado no ve el lado del empresario, cada uno vive lo suyo. Y por lo que él me cuenta, con ternura, porque lo vivió durante su adolescencia, como el padre lo vendió todo, se arruinó y murió pobre y solo. O sea, con los hijos, pero completamente de haber tenido un buen patrimonio y haber construido una buena empresa en aquella época, arruinado. Y me decía, el punto, Fernando, es que no trates de salvar el mundo, o sea, tú tienes que tomar decisiones de decir hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no, si no es rentable fuera. Y dice, yo tengo una empresa con muy poquita gente, trato que sea lo más ligera posible en personal, porque es un coste muy importante aquí en España, y trata de no crecer. O sea, fíjate qué irónico y cómo está montado el sistema en ciertos lugares que te dicen trata de no crecer porque entonces es peor. Sí, o sea, los costes suben, todo sube. Dicen mantente lo más ligero posible y si puedes evitar tener personas, mejor. Y me caló, escuché su historia y dije, me gusta. Me fui a hablar con otro amigo y el otro amigo me dice, yo gané 2 millones de euros durante una época, conseguí levantarme de una ruina, lo hizo muy bien, pero empecé a contratar gente para seguir creciendo, un montón de personas, y claro, 20 personas, pues ese dinero desapareció. Dice, en 1 año, 2 años, no quedaba nada, dejamos de ingresar, porque de nuevo era él quien traía el dinero y esas 17 eran de gestión, lo cual implica errores por parte de todos, del padre de mi amigo, porque podría haberlo gestionado mejor, podría haberse puesto más frío en donde tocaba y despedir cuando podía pagar indemnizaciones, se acabó, mantener algo del patrimonio, vender alguno para pagar y sobrevivir, podría haber sido así.
y el otro por no haber contratado a tanta gente que no aportaba más ingresos a la compañía ni era operativo. Entonces yo aprendí de eso y dije, wow, yo ninguna de las dos. Entonces yo empecé a analizar, ¿y qué puedo hacer yo? Porque si sigo así me divorcio. Ya había ido ese año 3 veces al hospital, me habían ingresado 3 veces de urgencias por pérdida de visión, o sea, un nivel de estrés espectacular. O sea, ¿tú te viste en un caso similar si seguías creciendo? No, yo me vi en el hospital o y eso con es algún el proceso tema complicado. profesional, en el tema de salud, Demasiado se veía horrible. devastado, ¿no? Sí, porque al final la preocupación es una cosa que te afecta a tu salud física. Entonces yo dije, yo no quiero esto. Y entonces dije, vale, pues voy a dejar de ser empresa. En aquel entonces, tú en España no puedes tener dos cosas, o sea, porque en España se pagan muchísimos impuestos y tú dices, vale, si tú eres tú solo, recibes un dinero y si trabajas solo, te quitan en Valencia un 54% de lo que ganas, más luego el IVA, que es un 21%. Entonces al final acaba siendo te quitan alrededor del 70% de lo que ganas, porque tú imagínate, te pagan 100.000 pesos, pues el gobierno en Valencia se queda 54.000, no exactamente porque va por tramos, pero la media pues es un 40 y pico, que sigue siendo una salvajada si empiezas a ganar. ¿Qué pasa? Que dices, vale, pues una forma de eliminar todo esto es, vamos a crear empresa, donde otra gente de clases también, se crea una academia, entonces son varios profesores y la actividad es empresarial y no personal. Por tanto, pagas un 25% de impuestos, que bien, es correcto, o no, depende, pero ya es mejor que un 54%, pero tienes que tener estructura, empleados, crecer. Pero eso tiene un coste muy gordo detrás, tiene un coste de vida, un coste de salud, un coste de pensamiento, un coste de oportunidad, tienes ahí a la gente. Y luego, claro, tú les pagas X y cobran 2X, de tu empresa salen 2 veces más de lo que recibe por los impuestos también. Y digo, uff, entonces yo empecé con esa dinámica de venga, pero dije no, no puede ser. Entonces despedí a todos y la mejor decisión de mi vida, me quedé con una persona, que es lo máximo que necesito para llevar a cabo el proyecto. Hemos bajado velas, ya no somos tan ambiciosos como antes, prefiero ganar menos, mucho menos, estar más tranquilo, dedicar tiempo a mi familia, y también la decisión fue mudarme fuera de España. Sí, la decisión de mudarte también fue un proceso importante. Eso fue, yo me acuerdo de estar cruzando la frontera con acidez en el estómago y cruzar la frontera por las montañas y sentir como si me hubiera tomado un antiácido, un Almax, y notar cómo se me iba toda la acidez, todo el estrés. Y desde entonces duermo como un bebé, estoy súper tranquilo. Sí, claro. Vivo en montañas, en paz, tranquilidad. Trabajo menos, porque literalmente trabajo menos veces al año. Trabajo en casa, en el despacho, libros, proyectos, cosas mucho más tranquilas, menos de viaje, y puedo dedicarle mucho tiempo a mi familia. Para mí, ese combo de tener menos personas y el mudarme a un país que sí que incentiva mucho más actividad económica ha sido de lo mejor que he hecho. Porque vivo tranquilo, vivo en paz, feliz, montañas, naturaleza. Estoy muy contento. ¿Crees que el tema destruye al emprendedor? O sea, ¿crees que esto que viviste destruye a los emprendedores? Indudablemente. O sea, hay más factores o secundarios, sí, pero internamente este es un factor. Creo ya te voy a poner un símil. Tú imagínate que todos los días quieres ir a saludar a tu madre porque la quieres mucho. Hola mamá, un beso, le das un beso, y yo pregunto a tu madre, cuando te giras, agarra un palo de fierro y te hace en la espalda ¡plagas! Y tú, pero mamá, ¿qué haces? No, es lo que te toca cada vez que me vengas a dar un beso. Tú quieres mucho a tu madre, eres muy emprendedor, vas a ir a darle un beso a tu madre, le das un beso a tu madre recibe el beso, agarra el fierro y te da ¡plagas! Y cuando llevas 12 barazos, cuando ya no tienes la espalda latigada, sí, ya no te acercas, ya dices, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Y sin embargo, si te vas a una esquina y no molestas, te quedas ahí, llega tu madre y te da comida. Que es que si trabajas lo justo o no trabajas, el gobierno te da una ayuda. Entonces dices, a mí me das barazos por ir a quererte, a cuidarte, y a él, que no te hace ni caso, como decís aquí, no te pela, le das comida, y a mí un golpe de fierro en la espalda. Hombre, está feo. Eso es lo que sucede cuando no incentivas el emprendimiento o cualquier otra actividad, porque también hay otras actividades que funcionan más o menos de la misma manera, pero sí que es muy complicado y tienes que tener habilidades. Y hay economistas y gente y personas de los gobiernos que aparecen que dicen, no, si una empresa no es lo suficientemente rentable, que cierre. Oiga, usted no ha montado una empresa muchas veces, es muy difícil ganar dinero, es decir, vender es complicado y aportar valor es difícil y quedan muy poquitos márgenes, tampoco es que uno quiera, mira, en vida solo hay una. Y uno decide si le quiere vivir siendo esclavo de un sistema o no. Y te vas a donde mejor te traten, porque es que de verdad la vida es un soplido.
Si dentro de 10 años, fíjate, hace 5 años nos acordamos de esa llamada como si fuera ayer. Han pasado 5 años, Iván, 5 años. Muchísimo. Un soplido. ¿Y cuántos bloques de 5 años nos quedan? Con suerte vivimos mucho, 10 bloques de 5 años así. Sí, ya perdimos uno menos. Ya perdimos uno, nos quedan 9. 9 bloques de 5 años, 9 llamadas de esas. Y ya está, se acabó nuestra vida para siempre. Cuando pones la vida en perspectiva de esa forma y cuando intercambias tu tiempo por dinero, porque yo soy profesor, yo no soy un gran empresario que utiliza empleados y esos empleados me generan riqueza, y también está bien que sea así, pero yo soy muy básico. Yo, si no trabajo y no doy mi tiempo, yo no cobro, así de sencillo. Y si me quitan la mitad de lo que genero, me están quitando la mitad de mi tiempo. Oiga, yo sé, mitad de mi tiempo yo se lo quiero dedicar a mi familia. Lo quiero dedicar a mi familia, lo quiero dedicar a pasear, lo quiero dedicar a hacer deporte, lo quiero dedicar a cuidarme, lo quiero dedicar a mis amigos, no al gobierno. Entonces dices, oye, no incentivan, al menos en este tipo de profesiones tan personales, un médico, cosas así. Claro. Esto que nos acabas de comentar creo que es el común denominador de la vida en el emprendimiento. Sí. O sea, ya platicamos de lo interno, de la transformación que hubo dentro de FER, ya platicamos de lo externo, lo que te veía, lo que yo alcancé a notar, tu evolución. Ahora hablemos de qué habilidades, y como nosotros aquí en este canal, porque también, paréntesis, me costó un tiempo definir el concepto de este espacio. Yo le puse superpoderes y mucha gente me dice, ajá, de superpoderes porque tú eres Hulk. No es porque yo soy Hulk, coincidió, pero no es porque yo sea Hulk, sino es porque platicando contigo, con personas, empecé a ver que, mira, esta persona tiene esto, que es lo mismo que lo que vi acá. Y esta persona con la que acá. Entonces hay comunes denominadores de las personas que he podido platicar con ellas. Entonces yo dije, estas son super habilidades que teniendo una, dos, con eso la vas a romper. Obviamente que si tienes todas, eres una bestia. O sea, eres una bestia. Y se ve representado personalmente, económicamente. O sea, alguien que tiene un superpoder, hay una probabilidad altísima de que tenga éxito en todo lo que ella se proponga o que él se proponga. En este caso, tú saliste adelante. Te antepusiste ante las adversidades, ante obstáculos que te puso la vida, obstáculos que internamente en el FER interior pudiste vencer. Platícanos, ¿qué fueron esos superpoderes que te ayudaron? Mira, yo sé, a ver, hay gente que tiene procesos mucho más duros. O sea, yo he tenido mucha suerte y benditos problemas, claro, tener empleados, ver que no llegas y no les puedes pagar, pero al final llega a ser un bendito problema porque tienes una empresa en marcha y aún puedes hacer cosas. Dentro de la facilidad, yo creo que ha sido una parte muy clave y es la autocrítica. Para mí es muy fácil ser muy crítico conmigo desde el lado bueno. O sea, no me machaco, no voy yo con el palo y me doy en la espalda, simplemente es, vale, esto es lo que ha sucedido. Y tengo la capacidad de recrear la escena en mi mente. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y pensar, ¿qué habría cambiado si le hubiera dicho esto a la persona? ¿Qué hubiera cambiado si hubiera preguntado esto? ¿Por qué la persona decía esto? ¿Qué hay en su mente? Y soy, no sé si es un superpoder, pero capaz de hacer una fotografía del momento y jugar con ese momento. Y tratar de poner escenarios, recrearlos. Incluso con mis sentimientos. Entonces trato de a veces jugar y decir lo que ha pasado, ¿por qué? Porque me he sentido así, que es lo que sucede, ¿por qué ha pasado esta situación? Hago un croquis y digo, hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, ha pasado esto, opción 1, opción 2, opción 3. ¿Cómo lo podría hacer mejor la próxima? Si hubiera hecho esto, ¿habría cambiado el resultado? Sí. ¿Podría volver a intentarlo? Y lo aplico. No me importa criticarme, no tengo un ego desmedido. Antes, más joven, sí que tenía más ego y quería ser así, demostrar. Ahora nadie me choca. O sea, lo hemos platicado muchas veces estos días. De fulanito hace esto. Es su realidad, es como, de algún modo no me afecta, mi ego desaparece y digo, ¿por qué dice eso? ¿Qué es lo que sucede? Puede ser su entorno, puede ser su realidad. ¿Por qué está teniendo esta conversación? Como que he llegado a entender el proceso de cada uno y tratar de asociarlos a una emoción que lo produce. Y no lo juzgo. Entonces, eso a mí me ha permitido crecer mucho estos últimos años, el no juzgar nada, sino simplemente, esta persona porque actúa así, por esto, vale, tiene una intención, ¿cuál es su motivo? Por esto. La autocrítica. Y muy autocrítico. Es curioso porque
tú no mencionaste la comunicación. O sea, es curioso porque yo pensaría que Fer diría, no, pues un superpoder es la comunicación. Gracias a eso es que yo he podido... Pero no, me dijiste la autocrítica. La autocrítica sí que es importante, incluso para mí más que la comunicación, porque la comunicación se puede trabajar y la autocrítica también. Pero en la comunicación es ABC igual a D. La autocrítica entra a tu ego. Entonces tienes que aprender a controlar tu ego para tú saber cómo tomar esas decisiones y cómo mejorar. De hecho, lo que me ha ayudado a construir una mejor comunicación ha sido la autocrítica. El ser capaz de criticarme a mí mismo y decir, he hecho un discurso muy malo. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué no se han reído? ¿Por qué esta broma no ha funcionado? Mejora la comunicación. O sea, es como para mí la habilidad transversal que te permite. O estás hablando con tu mujer y dices, nos hemos peleado. Otra persona diría, es que no me comprendes, que no sé qué. Yo me voy a la cocina, me preparo mi café y digo, ¿por qué nos hemos peleado? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué ha habido un mal ambiente? ¿Por qué? Entonces empiezo a analizar otra vez la conversación. He dicho esto, aquello, ¿y por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué le he reaccionado de esta manera? ¿Por qué me ha sentado mal? Me ha sentado mal porque no me gusta que me digan esto, pero esto es sano, es correcto, tiene razón, sí tiene razón, Fer, aunque te sienta mal. Ostras. Oye, mira, perdón por esto, por lo otro, porque me he dado cuentas. Y ya no peleamos apenas. Al principio más, ahora ya nos hemos llegado a comprender mucho los modelos por esa capacidad autocrítica. ¿Podrías dar consejos de eso? Entonces? No, Dios me libre, eso es muy complejo y cada familia es un mundo. Yo tengo mucha suerte. Es muy difícil, tema personal. Platicando con tanta gente a la que tú asesoras, preparas, ¿qué superpoderes has visto en estas personas? Porque has tenido mucha fortuna. O sea, sí. Yo he platicado con empresarios que hacen X o Y, que se dedican a X o Y. Ahorita recientemente estuvimos con un empresario muy exitoso en una plática que estuvo bastante interesante. Estuvo muy bonito. He subido una historia y un constructor de Puebla me manda mensaje. ¿Ah, sí? Sí, ¿Lo conocía? Y yo así, Dios mío, ¿sabes? O sea, a lo que voy es de que son personas de alto valor. De alto valor. Aprendes mucho de ellos. Gracias a ellos, y eso siempre se lo digo a las personas que invito, porque hay personas que yo conocí en cierto momento de mi vida que me ayudaron. Tú eres una de ellas, una persona que en su momento conocí y me ayudó, me transmitió algo y yo aprendí. Pero tú también te pasa lo mismo hacia tus clientes, tú ves cosas. ¿Qué superpoderes has visto en estas personas? Fíjate que cada uno tendría lo suyo y tendría que ir analizando cada uno de los perfiles. Uno que más me encuentro es la obsesión que tienen por ayudarte. No tienen envidia de ti, sino que tratan de ayudarte y hacerte construir más. A veces, y esto es un pensamiento, dice, no, el rico es avaro, el rico es envidioso. No siempre. O depende del rico, supongo. Depende de la persona, porque por suerte o por desgracia yo me he ido juntando con distintos perfiles y todos me han querido ayudar, pero ya no solo a mí, porque a mí entiendo que al final les puede repercutir en algún tipo de beneficio mediático o lo que corresponda. No, incluso gente no conocida, yo he llegado a ver cómo, oye, voy a ayudarle porque tengo que conectarle, y tratan de siempre hacer el pastel grande. Tienen una mentalidad de, oye, ahora mismo la tarta es así de grande. Sé que si te pongo en contacto con fulano y en contacto con mengano, vais a poder crear me lo invento, un edificio que vais a poder vender y tú ganarás un dinero, tú un dinero. Hemos hecho el pastel grande. Y no esperan nada a cambio. Años después, mengano dice, oye, acabo de encontrar a Pepito y Pepito necesita clases de oratoria. Pues Fer. Claro, Fer está ahí porque me echo un cable, hay reciprocidad, hay amistad, se cruza. Otra vez el pastel grande. No tratan de hundirte o no son envidiosos porque a ti te vaya mejor que a ellos. Todo lo contrario. Sino que tratan de ayudarte siempre. Al menos, ya te digo, habrá de todo y habrá perfiles de todo tipo, pero esto es una de las variables que más me he encontrado. El querer ayudar a los demás y generar relaciones entre personas. Te menciono tres, que dentro del estudio que estoy haciendo, porque estoy escribiendo el libro de superpoderes, dentro de lo que he analizado, yo siempre digo que el primero que pongo, la iniciativa. No hay
algo que no se puede hacer si tú no quieres hacerlo. Es una actitud. Exactamente. O sea, ¿quieres conocerlo? ¿Qué estás haciendo? No, pues quiero correr, ¿qué estás haciendo? Exacto. O sea, iniciativa. Y hay uno que he aprendido mucho, que es, a ver qué piensas de él, me gustaría saber tu punto de vista, que es aprender a vivir, así se llama, vivir con la incertidumbre. Eso me lo mencionó un empresario allá de Puebla. Me comentó algunas historias en donde él ha tenido que aguantar muchísima presión por negociaciones, proyectos que se han caído, que no iban a tener, pero él mantenerse con un temple ante esas situaciones. Saber que vives entre lumbre y que probablemente te quemes, pero tienes que aguantar. No sé qué piensas de eso. Fíjate que es que no hay una variable única, porque todas ellas se mezclan y cada uno le da valor a la que quizá más le resuena en el momento, pero la incertidumbre va a estar ahí siempre. Y luego existe la gente que trabaja, por ejemplo, para el gobierno, que tienen un salario fijo continuamente, y al final esto también es una falsa sensación de certidumbre, pero puedes agarrar el carro mañana y matarte, puedes coger el coche y matarte mañana. No lo sabemos. No sabemos si ahora camino a la comida nos va a pasar algo. Ojalá no. O si nos vayamos a indigestar con la comida cruda. No me digas. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. O sea, que todo tiene sus cosas, te imaginas. Todo tiene sus cosas. Entonces, para mí lo de la incertidumbre también es correcto. De hecho, todo el mundo va a vivir en incertidumbre, todo el mundo siempre. Es que y los empresarios más. Si te pones a pensar, todos vivimos con incertidumbre, nada más que pues muchas personas no lo notan. No. Sería como ser consciente que vives en incertidumbre. Y luego tienes formas de protegerte ante eso. O sea, por ejemplo, gente que conozco, que gana muy bien. Oye, yo gano muy bien, perfecto. Me lo gasto todo. Caray, invítame algo. Hoy ganas bien, solo que dentro de 2 años, no, mira bien, porque luego está la gente que, oye, los admiro mucho, mentalidad abundante, pero a veces para mí suicida en ciertos casos. Uno puede ser abundante y creer que le va a ir bien y va a mejorar, solo que también tienes que proteger e ir construyendo una red de seguridad por si acaso, con cierta inversión, ahorro. Entonces, esa incertidumbre se compensa en muchas ocasiones por ahorro. Y hay un libro muy bueno que es Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, de Dale Carnegie, que me estoy leyendo justo ahora, y que habla de muchos casos. Y básicamente es un poco aplicando el estoicismo a la vida real. Dale Carnegie es un orador, profesor de oratoria muy famoso, que también hablaba de muchos temas de desarrollo personal en la época de 1900, 1910, 1920. Este hombre escribe un libro y te pone casos a los que, oye, ¿qué probable es o cómo de probable es que esto suceda? Por ejemplo, gente que dice, me voy a matar en el avión. ¿Qué probable es? Vale, venga, ¿qué probabilidad hay? Tanto por cien. ¿De cuántos aviones vuelan? Poco. Vale. Oye, y en el caso de que sucediera, ¿qué es lo peor que puede pasar? Morirte. ¿Qué le pasará a tus hijos? Entonces, como empiezas a listar y llega un momento que de tanto responder las preguntas escribiendo, no va a pasar. Entonces vives tranquilo. Y este libro a mí me lo recomendó uno de los que se arruinó en Chile. Me lo contó y me dijo, léete este libro, y me lo estoy leyendo ahora, y desde entonces estoy viendo la vida mucho más tranquilo, porque digo, vale, ¿puede pasar esto? Vale, ¿qué probabilidad hay que suceda? ¿Esto qué va a pasar? No hace falta ser una persona que ya se despreocupe, pero relativizas y pones en perspectiva realmente los datos y dices, vale, pues claro. Entonces esa incertidumbre la puedes aprender a controlar de esta manera. Y de hecho en el libro te dicen, no hay ningún hombre exitoso que no haya aprendido a vivir con la preocupación. Y cualquier hombre de negocios que no sepa lidiar con la preocupación morirá joven, dice el libro, que es esa incertidumbre. Oye, Fer, hasta el momento del día de hoy, ¿eres consciente del impacto que tienes en las redes? O sea, ¿te cae el 20 a veces? ¿Ya te cayó el 20? O sea, porque ha avanzado todo muy rápido. Fue 5 años de arduo trabajo, pero a veces te cae el 20 del impacto que tienes. No. O sea, ¿eres consciente? No, y esto es algo común que he hablado con otras personas, que somos tímidas. O sea, yo al final mi estilo de vida es, yo soy tranquilo, yo voy a mi despacho, bajo a por un café, voy paseando a un sitio. ¿Bajas por otro café? Bajo por otro café, o sea, voy de forma tranquila a todas partes y alguno, oye, me gustan tus vídeos, qué bien. Vuelvo a mi casa tranquilamente. O sea, las redes han llegado a un momento en el que el impacto llega
y lo empiezo a ver en mensajes. Oye, me ha ayudado esto, gracias por la presentación, he logrado sacar un 10 en mi asignatura por ti y por los consejos. Wow. Y muy bien, pero al final, como no lo vives tanto en el día a día, sí que te sorprende cuando a veces voy por España y hay más gente que me sigue allí y te paran, oye, me han encantado fotos, y digo, ostras, y me sorprende. Pero no me ha caído, como decir, y como también soy introvertido y no me gusta el poder, ni abuso, ni nada de esto. Hemos estado en diferentes lugares, en España hemos estado en público, en México, y el efecto es el mismo, gente se te acerca, te busca, te agradece y te pide fotos, etcétera. Te lo pregunto porque al final, pues esto es un producto, es un resultado de un trabajo que se está haciendo, ¿no? Que si eres consciente del trabajo, sí que soy consciente. Del impacto que tienes, y si eres consciente también de que eres de las personas que en el área de la comunicación de oratorio estás en el top. No te lo digo yo. O sea, mucha gente, o sea, no sé si eres, o sea, yo más que nada trato como de intentar saber cómo es, qué pasa por la cabeza de alguien que es el top en algo, porque es difícil ser el top en algo. Es como si tuviéramos la oportunidad de platicar con Messi, que es el top en fútbol. Es como si tuvieras la oportunidad de platicar con Jordan, top en básquetbol. Me pones unas comparativas altísimas. No, tal vez, pero yo lo veo. Entonces, y lo ve mucha gente, o sea, no es como para que no hay que ocultarlo, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa por tu mente que mucha gente piensa eso? Salvando las distancias con un Messi o con cosas aquí, claro, que eso es otra liga. En mi día a día es muy sencillo, es cómo puedo ser mejor hoy que ayer. ¿Qué puedo hacer hoy mejor que ayer? Y tratar de dominar el tema de la comunicación es cómo puedo hacer que mi discurso sea mejor hoy. ¿Cómo puedo mejorar el taller? ¿Cómo podemos hacer? Y hacer pequeños incrementos de mejora. Es una obsesión por entregar el mejor valor a mis alumnos. Una obsesión porque sea la mejor formación. Sin más. Y luego en tema de la divulgación, que es un área que a mí me apasiona, que es el tema de los vídeos, quiero mi rutina, quiero grabar, quiero compartir, quiero divulgar, quiero estar encima. ¿Cómo lo hago? Es la obsesión que tengo por entregar el mejor producto, entendido producto como un vídeo, como un libro, que conecte con la gente a que le guste. Pero no hay más que querer, no sé, querer superarme y querer mejorar. No tiene más. Estoy ahora tratando de pensar, porque no es, por ejemplo, tengo que ser mejor que aquel, no. Es interno. Estoy en mi despacho solo y como yo, no hay nadie en el mundo más. Claro. Y trato de mejorarlo más. Y sí que es una obsesión. Mi mujer me dice que estoy obsesionado con todo. Pero la palabra es obsesión, claro. Casi al borde del desquicio. Porque utilicé algunos ejemplos, pero estas personas llevan 20, 30 años. 5 años, ¿cuánto tiempo estás llevas 6 años de redes? 5 años. 5 años en redes. Imagínate en 20 años. O sea, ¿cómo lo ves claro, en 20 años? Maravilloso. O sea, lo veo que no sé a dónde me va a llevar, pero sé que es el Fernando de dentro de 20 años será mucho más listo que lo que soy yo hoy. Tendrá más experiencia, más conocimiento, seré más inteligente, tendré mejores datos y sabré tomar mejores decisiones, por tanto la vida será mejor. Lo segundo, el interés compuesto de mis acciones habrá derivado en un mejor resultado a donde lo quiera llevar, a nivel de salud, a nivel de familia, a nivel profesional. O no. O puede ser que se tomen una serie de decisiones concretas que arruinen el crecimiento profesional o lo que corresponda. Pero ese es el punto. O sea, tratar de entender que tenemos una serie de decisiones que se han de tomar a lo largo de la vida que en realidad se reducen a muy pocas. Por ejemplo, yo podría haber dicho no a quedar con mi mujer al día siguiente de conocerla. Es decir, sí, ¿pudiste haber no ido al viaje? O no he ido al viaje, o decir a mis padres, oye, ¿sabes qué? En lugar de volverme a España, me apetece ir a ver a unos amigos a México. Perfectamente. Me voy con Iván. Me voy con Iván a echarme un chile en hogar. Exacto. Sí, pudo haber sido diferente. Nunca sabes. Y en este caso, cuando mi mujer y yo empezamos, oye, luchamos a distancia, luchamos. Y mira, o sea, se decidió. O sea, al final somos el resultado de unas poquitas decisiones importantes a lo largo de nuestra vida. Y lo importante es saber tomarlas bien. Y nunca sabes. Y vivir con la consecuencia y tratar de ser mejor, hacerlo. Y ser buena persona. No tiene más.
el no hacerle al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran, seguir los valores de Jesús a la hora de vivir, para mí es muy importante. El vivir transmitiendo y siendo y viviendo en tus carnes los valores de Jesús. Tratar bien a los demás, poner la otra mejilla, honrar a la gente, a tus padres, no mentir, no robar. Oye, Fer, consejos, a ver, nos puedas dar. Hay personas que tardan un tiempo en una órbita de aprendizaje en hacer algo, en emprender algo, en hacer algo. No sé qué consejos nos puedes dar de forma general a estas personas. O sea, para que puedan ellos, de acuerdo a tu experiencia, tener un tiempo más corto de proceso. De acuerdo a la experiencia, la poca experiencia que tengo y sabiendo que yo no soy tan emprendedor, yo soy un profesor al que le ha tocado ser emprendedor, pero soy más profesor que emprendedor. Yo lo veo todo desde el lado de la autocrítica, o sea, volvemos a eso. Tu idea no le importa a la gente. Tú tienes que ver por qué le debería importar a la gente. Oye, ¿por qué no me compran? ¿Qué es lo que está haciendo que no me compren? Ay, mi producto no lo quieren. No, o sea, no lo quieren por algo. No están comprándolo por algo. Es que me ven 100 personas. Vale, ¿qué estás haciendo para que solo te vean 100 personas? ¿Qué puedes hacer para solucionarlo? Hacerte preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Son las preguntas que te van a llevar lo lejos que quieras en la vida. ¿Dónde puedo vender mi producto? ¿Qué puedo hacer para que se venda más? ¿Cómo puedo hacer para que se potencie el mercado? ¿Qué está pasando? Si tú te haces preguntas abiertas a ti mismo y te aplicas el método socrático en ti, las respuestas las puedes tener si eres lo suficientemente autocrítico. Y puedes mejorar. Oye, ¿cómo puedo hacer que Plasma llegue a valer, me lo invento, 100.000 millones de pesos dentro de 50 años? Bueno, pues ya se ha abierto una pregunta. O sea, otra cosa es que vayas a poder o no, eso no se sabe. Pero al menos, por primera vez, está diciendo, ¿cómo puedo lograr que se suceda? Vale, y este es el camino. Muy bien, ¿y dónde puedo poner la primera sucursal para que ese camino avance? Y ya aparece otro melón de pensamiento y tienes que ir juntando cosas. Vale, ¿quién me puede ayudar a llevar a cabo este proceso? Inversores, Si tú sigues las preguntas abiertas, nadie te garantiza nada, pero al menos vas a tener más certidumbre, empiezas a unir los puntos y acabas encontrando un camino con el que puedes llegar bastante lejos. Pero tienes que atreverte a preguntar y a ser autocrítico. Y es así, imagínate esta gira. ¿Y dónde lo hacemos? Hostia, ni idea. ¿Te acuerdas las llamadas que teníamos tú? Oye, ¿qué pasa si no se llenan? Oye, creo que me he equivocado abriendo tantas fechas. De hecho, en una llamada que tuvimos ya reciente, me dijiste, oye, ¿cómo ves México? ¿Ves cómo? Ciudad de México, yo te dije, haz 3 fechas en México. Me dijiste, haz 3 fechas, pero ¿cómo voy a hacer 3 fechas? Yo te dije, haz 3 fechas. Y digo, estás loco. Se va a llenar. Y digo, ¿y dónde más? Y digo, Monterrey, Guadalajara, dale a Monterrey, Guadalajara. Sí, recuerdo que tenías 2 fechas en Ciudad de México, yo te dije, eso es. Haz 3 fechas en Ciudad de México. Y luego, cuando vi que España se vendió muy rápido, y luego México no, México estaba lento. Sí. Y claro, yo estaba en mi despacho, en casa, diciendo, vaya error. Le dije a mi mujer. ¿En serio estabas pensando eso? Yo dije, me he pasado. Digo, si tenía que estrellarme era ahora. No, y yo por eso te preguntaba, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿qué hago para...? O sea, porque yo también veía que Murcia cerrado, Sevilla cerrado, y yo decía, Guadalajara no se está cerrando. Yo también estaba nervioso. Yo dije, ¿qué puedo hacer desde acá? Fue tenso, fue muy tenso, porque, ostras, me acuerdo perfectamente de estar ahí y decir, ya está. O sea, pero entonces empecé a pensar, dije, vale, esto ya está aquí, esto se hace, se va a hacer, vaya una persona, 2 personas. Pues empezó a vender bastante lento. Y mi mujer me decía, tranquilo, que en México somos de apuntarnos más tarde. Y yo, que no, que queda un mes. Queda mes y medio. ¿Cómo es eso? No puede ser. Es que acá en México es otra cosa. Ya, me contaba que no. Mi mujer es de México, es de aquí, ya conoce la cultura más. Y me decía, que sí, pero sí aún falta. Digo, pero que ya se ha vendido todo lo de España en marzo. O sea, que quedan 4 o 5 meses para marzo. Tranquilo. Yo, ¿pero cómo voy a estar tranquilo? Vale. Entonces, esa es la primera fase. Y la siguiente es las preguntas abiertas. ¿Qué es lo que sucede? Esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar en el caso de que vayan tantas personas? Esto. ¿Cómo puedo conseguir esto? Y empecé a preguntarme, ¿cómo puedo llegar a más personas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Y entonces empecé a analizar, es que no estoy haciendo esto, es que no estoy haciendo aquello, es que estoy fallando aquí, es que estoy fallando. Y me hizo un listado de las cosas que estaba fallando y dije, fuera, o sea, ¿cómo? Es que es normal que no se vendieran. O sea, cuando yo me puse a analizar, digo, es que ya ha sido un milagro que se hayan vendido las entradas que se han vendido. Estaba muy bien entonces. Digo, ahora toca trabajar, ahora toca hacer el trabajo que toca después de hacerte las preguntas abiertas necesarias para encontrar la solución. Y me puse a ello y se vendieron bastante rápido. Ya tenemos un sold out desde hace... Y lista de espera, me habían Y lista de espera, tenemos lista de espera.
Habrá que hacer otra gira. Y de hecho ya hay personas interesadas a mediados de año a ver si hay algo, fin de año. Sí. Y hay gente bastante interesada, pero claro, es que se cerraron y efectivamente a las semanas de iniciar, oye. Y ya está, tenemos un número limitado de sillas que caben en la formación, el espacio es físico, presencial, no podemos ampliar. Y por suerte se han llenado, por suerte trabajo, dedicación, y es el fruto de recoger todo lo de estos últimos 5 años. Pero no tiene más. La próxima ya será un poco más prudente, yo creo mucho riesgo para mi corazón. Oye, cambiando un poco de tema, yo ahorita escuchando la plática que tuviste con un podcast ahorita en un empresario, estaban hablando mucho del libro, el segundo libro que has escrito, que es Poder y Persuasión, Persuasión y Poder, que es un libro que pues habla de muchas de estas estrategias para poder persuadir, para poder de cierta forma convencer a un público. Hay algo que yo aplico y que yo no lo he leído, pero me imagino que debe existir algo documentado, y si no, debería de haberlo, que es el tema de la confianza y los círculos de confianza. Y tú lo comentaste, cuando lo comentaste en la plática, yo dije, mira, me gustaría platicar con esto con Fer. Círculos de confianza. Todos tenemos círculos imaginarios de confianza. Tú y yo ahorita estamos con unos círculos de confianza. ¿Cómo se rompen esos círculos? Con el acercamiento. ¿Para qué te refieres con un círculo de confianza? ¿El espacio, la distancia? El espacio que existe entre nosotros, ¿no? Círculos de confianza que se pueden romper, y eso yo aplico con el contacto. Y eso es algo que me hizo clic cuando estábamos hablando, el contacto físico. Pero no solo el contacto físico por el contacto físico, sino el contacto físico con cierta fuerza. O sea, todos platicábamos de que si tú das la mano y hay una mano encima, ¿sabes? O sea, en la política. Pero, por ejemplo, yo lo aplico mucho de que estamos platicando y digo, no, man. O sea, la broma. O cuando saludas, hola, ¿cómo estás? Y la palmada en el brazo. O, sí, que no sé. O sea, yo aplico mucho rupturas de confianza. Me penetro tu espacio. Tengo contacto contigo. Y eso me hace a mí evolucionar mi vínculo con las personas. ¿O no? O no. Que curiosamente no he tenido una experiencia negativa. Que sepas. O sea, he tenido experiencias hasta el momento donde, claro, no lo hago igual con todos. A ver, ojo, es un análisis que se hace. Analizo con esta persona esto, no, esto sí, esto no. Con una mujer eres muy diferente que con un hombre, por supuesto, claro. ¿No? Con una mujer es otro, es un toque, ¿sabes? Es diferente. Lo escuché y me encantó. Yo dije, no manches, es que yo lo aplico muchísimo, lo utilizo mucho. ¿Cómo lo usas tú? O sea, este superpoder que no lo tengo yo bien como el concepto cuál sería, pero la definición es romper círculos de confianza con las personas para poder comunicar con ellas, para poder vincular con ellos. Eso, ¿tú cómo lo usas? Un experto como tú. Yo no lo uso. Pero yo no lo uso y te digo por qué. Porque dentro de la no verbal, cuando tú vas a saludar a alguien de esa manera, un abrazo o le tocas, es muy agresivo, es muy invasivo. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a tu padre, vas a dar un abrazo, tu padre le puedes tocar, hacer abrazo, vale. A un amigo que llevas muchos años, por ejemplo, tú y yo nos vemos, directamente nos vamos a dar un abrazo. Hombre, Iván, qué alegría. Vale, tú puedes hacer la palmada, el bailecito, lo que quieras, no hay círculo de confianza. En la primera interacción no se puede hacer. En la primera interacción es cuando tú estás calibrando al otro. O sea, no hay amistad. Tú no irías a un médico que no conoces de nada, que está viendo si te contrata. Hola, doctor, y le das un abrazo y 2 besos. No se te ocurre. Hola, doctor, ¿qué tal? Entonces ahí no puedes darle un golpe, no le puedes acompañar, porque sí que es cierto que te han dicho, oye, si añades un acompañamiento, generas confianza, olvídate de eso. O sea, tú estás invadiendo su espacio. La regla fundamental es únicamente apóyate cuando ya haya cierta amistad y te salga natural el abrazo. Esa es la norma básica. No forzado, ¿no? De hecho, hemos pasado de una sociedad, y cada vez más, ya cuando voy a empresas, ya no das, antiguamente dabas 2 besos a las chicas, sí. Al hombre también incluso, no, ahora es supermano todo. Me costó mucho trabajo en España eso. Muy diferente. Sí. No hay mucha distancia, y va más a distancia, la gente está siendo cada vez más, déjame mi espacio, profesional, pero cada uno su vida. Entonces yo evitaría, sobre todo para generar un proceso de incomodidad al otro.
Otra cosa es que tú quieras en una negociación estar por encima, hacerle sentir de menos al otro, invadir su espacio y hacerle sentir incómodo. Si es así, invade, que es lo que hace Donald Trump cuando habla con otras personas, le el saludo porque él quiere estar por encima y hacer que él esté ahí siendo el rey. Pero realmente no es lo que más resultados te va a dar en cuanto a relaciones empresariales a largo plazo para el resto de mortales. Trump es Trump y aplica ese estilo y le funciona, y la gente lo conoce. Pero yo lo que quiero en una conversación es hacerte sentir bien a ti y que tú estés muy a gusto y que quieras volver a contar conmigo. Perfecto. Entonces no puedo ir yo a imponerte gestos que te van a sentir mal, hacer sentir mal. Oye, ¿la manipulación es mala? Hombre, claro. A ver, ahí hay que entender la parte. Diferencia entre persuadir y manipular. Yo te devuelvo la pregunta, ¿persuadir es malo? No, por nada. Pues es lo mismo. Sí, no, yo no creo que sea malo. ¿Y la manipulación es mala? No, para nada. ¿Por qué no? Porque si hay un bien común, no estaría mal. A ver, pongamos un ejemplo. Si hay un bien común, ¿en qué sentido? Que beneficia a ambas partes, o que beneficia a la mayoría. Que beneficia a la mayoría. No, a ambas partes. Hablemos de dos personas. Porque en la mayoría hay alguien que no estaría haber beneficiado, ¿no? ¿Y quién decide si en realidad es un beneficio o no para la otra parte? Sí, el que hila. El que hila, sí, claro. Y si tú crees, porque claro, en el momento en el que vas a manipular no puedes decir al otro, oye, te voy a hacer esta técnica, porque el objetivo va a ser este, ¿estamos de acuerdo? Ya no sería manipulación. Sí, no sería manipulación. Bueno, pero entonces es muy peligroso. Porque entonces el problema es que sí que es malo. Porque puedes estar provocando algo negativo. Y esto pasa mucho en relaciones de pareja tóxicas, donde una persona narcisista con la pareja le dice, no, es que no se encontrará nadie mejor que yo. Y el problema es que esta persona se cree que el bien común es, ¿cómo esta persona no va a estar conmigo? Si es lo mejor, me lo creo firmemente, soy el número uno, estupendo, soy guapísimo, vale, narcisista de manual, perfecto. Y va a utilizar todas las técnicas de manipulación para que ella esté subyugada a él. Pero es que él se cree que es lo bueno, pero le está manipulando y le está haciendo un daño. Lo que tú percibes como bien positivo, en realidad no está siendo un bien positivo, porque hay tantas realidades como personas, y la vida la estamos viviendo cada uno desde su lado. Luego también, por ejemplo, con el pensamiento de la mayoría es muy peligroso. Si la mayoría está de acuerdo en votar a un mono para pilotar un avión, que dice José Elías, un empresario de España, ostras, yo prefiero un piloto experimentado, claro. Más que un mono. Sí, claro. Entonces, que la mayoría tenga razón o que la mayoría esté de acuerdo no significa que tenga la razón. Correcto. Y eso es el peligro también que sucede en las democracias en muchas ocasiones, sin estar en contra de las democracias, simplemente que es una realidad, que la mayoría tenga razón. Por ejemplo, que es la falacia ad populum, que se llama. Si yo te digo, la maquinilla Bic es la más vendida del mundo, por tanto es la mejor. No, mentira. Es la más vendida, pero no significa que sea la más mejor. Conocida, pero no es la y mejor. No tiene por qué ser la más conocida, puede ser la más vendida, porque está más a disposición, y el mejor marketing lo tiene Gillette, puede ser otro tema, pero es la más vendida. Pero eso no significa que sea la mejor, tiene otros motivos. Lo mismo sucede. Entonces, el problema de la persuasión y manipulación es que intrínsecamente la persuasión está asociada a utilizar técnicas comunicativas para hacer un bien positivo para ambas partes, sabiendo tú como emisor que es algo bueno. Y la manipulación es utilizar esas mismas estrategias, pero sabiendo que te va a beneficiar solo a ti y no al otro. Entonces, al final lo va a definir el resultado y tú no sabes si estás persuadiendo o manipulando, porque si yo al final te hago una cosa buena a ti, dentro de 5 años sigue siendo buena para ti, genial, oye, qué bien que me convenciste, qué bien que me persuadiste, porque ahora estamos todos muy contentos, vale. Pero si tú de verdad te crees en las dos situaciones, aplicas esas técnicas y 5 años después me dices, oye, ¿sabes qué? Me arruinaste la vida. Ah, pues eran las mismas técnicas. Entonces, yo creo que es bueno o malo dependiendo del resultado, dependiendo también de las intenciones. Y luego también una cosa que sucede mucho, que le pasa a los políticos. No me importa la intención, a mí me importa el resultado. O sea, si un político dice, no, yo tengo la intención de eliminar la pobreza en el mundo, tengo la intención de hacer una sociedad más justa, tengo la intención de que la sociedad avance, vale, esa es muy bien, es tu intención, pero ¿cuál es el resultado de tus 6 años de gobierno, 5 o 4 años de gobierno? Más pobreza, más hundimiento de empresas, huida de emprendedores. Ah, pues me has dado todo lo contrario. Claro. No, pero mi intención era buena. Ya, pero tus resultados es este. O sea, hay que juzgar por los resultados y no tanto. Es que tenía la intención buena, yo creía que iba a ser bueno para ti, te iba a convencer. Ya, pero ha sido terrible, me has manipulado. Ese es el punto. Vaya melón hemos abierto aquí. Sí, no, totalmente. Pero es que tu libro tiene 2 palabras, persuasión y poder. Poder, ¿qué nos puede decir esa palabra? El poder es... Poder? Porque el podcast tiene también ese nombre, o sea, quiero entender, o sea, el poder es al final tú tener la capacidad de hacer algo. Poder. Por ejemplo, cuando tú vas a un notario,
y te dicen, oye, imagínate, quiero que tú compres una casa por mí. Sí, Y yo vamos a un notario y digo, le doy el poder a Iván para que compre esto en mi nombre. Pues tú ahora tienes un poder, que es la capacidad de hacer algo que antes no tenías la capacidad. Correcto. El superpoder es tener una capacidad superior al resto de personas que no tiene nadie. Entonces, cuando hablamos de poder, lo asociamos sobre todo a la capacidad de tener esas habilidades superiores y que controlen la vida de otros. Por ejemplo, un gobierno. Un gobierno tiene poder respecto a todos porque una ley que firme un burócrata es capaz de arruinar 1000 negocios o provocar la expulsión de muchos emprendedores del país o lo que sea, o arruinar trabajos o al contrario, atraer mucha riqueza. Hay poder, está esta capacidad. Entonces, el libro Persuasión y Poder analiza a una serie de personajes históricos recientes, un Steve Jobs, un Donald Trump, un Elon Musk, un David Goggins, un Gary Vaynerchuk. Tienes ahí un montón de personas, incluso Oprah Winfrey, de todos los colores ideológicos, Barack Obama también, donde te analizo la comunicación de cada uno de ellos, que son personas que han sabido persuadir y han utilizado el poder, y que tienen el poder. Por ejemplo, tú y yo, con estos elementos de divulgación que tenemos cierto poder de influencia. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, ese sello por el notario, de decir, yo te influencio, porque la gente ha decidido dedicar el tiempo que esté dedicando a este programa. Y de algún modo con nuestros mensajes podemos hacer que estas personas se inspiren, se formen o se entretengan, esas 3 características. Y ese es el poder. Entonces, el poder es la capacidad de hacer algo. Y tienes muchas formas. Y yo lo llevo al gobierno porque hay poderes, que es del que yo trato de huir, pero no dejo de analizarlo porque me parece extraordinario, sobre otras personas. ¿Cómo llegas a ese poder? Y de ahí el libro. Fer, nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar un poquito más, porque no había yo tenido la oportunidad de profundizar tanto contigo. Hay cosas que me enteré apenas ahora. Mencionaste que tu último libro hablas de ciertas personas. Y a mí me gustaría, porque hay de los videos más virales que has visto, que yo he visto de ti, hablas de un tema en particular. ¿Por qué no analizar a Jesús? Fer, ¿por qué no analizarlo? Porque desde mi punto de vista, y lo has dicho tú en algún video, pues el mejor comunicador que ha existido en la historia. Pero ¿por qué no incluirlo con Donald Trump? ¿Por qué no incluirlo con los que has analizado? ¿Por qué no dedicarle un libro solo a él? Quiero yo entender desde mi perspectiva que igual es porque los demás terminan estando en el segundo escalón y esto es algo más complejo. O en su mesa nadie come y compararlos con otros comunicadores a lo largo de la humanidad sería poca cosa. O, ¿cuál es la explicación ante esto? Además, la pregunta como la haces demuestra tu pasión por Jesús también como la mía. Lo amo, creo en él, que eso es algo porque han querido a lo largo del tiempo decirme, no es que el catolicismo, no es que las misas, no, yo no creo en eso, yo creo en Dios y creo que existe y gracias a él tenemos vida. Pero yo me pongo a pensar, o sea, yo creo en él, trato de estar alineado con lo que él dice, pero yo no podría tener la capacidad de analizarlo. Yo no. O sea, pero tú y poca gente. Pero un top. Y te explico. ¿Sabe? No es por la capacidad de analizarlo, es que no puedo analizarlo. ¿Por qué defino yo que Jesús es el mejor comunicador del mundo? Porque su mensaje sigue vivo 2000 años después con más fuerza que nunca. Entonces, no, mídeme por el resultado. A nivel objetivo, cuando tú tratas de lanzar un mensaje hay que valorar, oye, ¿cuál es el resultado de una buena comunicación? Que el mensaje llegue de un punto A a un punto B. Pues ha llegado durante 2000 años, más de 2000 años. Entonces, son muchos años. Y seguirá transmitiéndose. Entonces, es muy buen comunicador porque su mensaje ha llegado y seguirá llegando a todas partes del mundo. Es maravilloso. Lo que pasa es que yo para el libro tuve que elegir a personajes vivos. O que tuvieran vídeos al menos de sus intervenciones, porque yo lo que hacía era analizo y observo sus entrevistas, sus discursos, sus mítines políticos, tomo notas, encuentro los mejores patrones y los entrego. Claro, como tendrías que analizar literal un texto, ¿no? Tendría que analizar, ¿no? Claro. Sí, entonces, tú imagínate que tienes la oportunidad de hablar conmigo, no existen las cámaras y dices, no, Fer, qué buen comunicador es, tal. Y vas a otro y dices, no, Fer es número 1 comunicando, hace esto, aquello, ya. Pasan 2000 años. ¿Cómo hablaba Fer? Y cada uno ha engrandecido las cosas. Pero si tuvieras la opción de ver con una cámara en vídeo realmente la comunicación, que eso que podemos hacer ahora es cuando puedes tomar los datos más objetivos posibles, sin filtros. Por eso creo ese libro con ese formato de personajes que
tienen al menos evidencia. Por ejemplo, está Steve Jobs, que ya está fallecido, pero tiene discursos, tiene entrevistas el de la escuela. Exacto, he podido analizar sus intervenciones de modo que te pueda dar un libro. Con Jesús no puedo. Con Jesús te podría hablar de las técnicas que narran los evangelios, que se utilizaban como las parábolas para llegar. ¿Podrás mencionar algunas técnicas? Pues mira, a mí me gustó mucho la parábola del buen samaritano. Todas las parábolas son un uso de storytelling magnífico, de comunicación, de una moraleja a través de una serie de personajes sencillos que no se olvidan. No te olvidas de la parábola del buen samaritano, no te olvidas de Lázaro, no te olvidas de muchas otras. O sea, son maravillosas y se te quedan, pues son mensajes sencillos y simples, y eso conecta. Para mí eso es lo mejor. ¿Otra técnica? No, sobre todo eso. Las otras técnicas realmente de la comunicación. Yo aplico mucho esa. Yo siempre utilizo ejemplos. O sea, algo que Jesús hace es que siempre lo habla con ejemplos, con parábolas. Exacto. Yo utilizo mucho los ejemplos. Era muy siempre visual. trato de bajar las situaciones en ejemplos y hacer comparaciones para que sea mucho más entendible, ¿no? O sea, algo, eso es lo que yo, siempre que hago algo, pienso en él. Luego también ahora estoy pensando en otras técnicas, porque no era algo que tuviera analizado a detalle, entonces estoy recordando cosas. Otro de los ejemplos era el efecto mostrar a la gente, el efecto show, por ejemplo. Lo de repartir pan, peces infinitos, la multiplicación de los panes y los peces, tuvo que ser algo extraordinario. Es un show. Y entonces tú dices, oye, te transmito un mensaje, pero te muestro y te impacto visualmente, eso llega todavía más. Y tú puedes hacerlo en tus presentaciones. Puedes llegar a impactar a la gente. Si tú tienes una empresa y haces tacos o haces chilaquiles, puedes llevarles tacos, chilaquiles y mostrarles para que interactúen con el producto. Jesús, entre comillas y salvando distancias, aquel día multiplicó los panes y los peces y a la gente le demostró que él podía hacer esto en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino y dijo, esto se puede. Hostia, maravilloso. Entonces todo eso es un show them, enséñales a hacer las cosas, muéstrales lo que puedes hacer, enséñale tu producto. Te comparto otra, igual a ver ahorita qué me puedes decir de esto. Hablando con un empresario que se dedica al diseño de interiores allá, que quiero mucho, le mando un saludo a Javi. Esta persona me dijo que la gente en Estados Unidos tiende a tener pues éxito porque tiene algo que tal vez el mexicano no lo tiene, que es la vulnerabilidad. ¿Qué piensas de la vulnerabilidad? A ver, la vulnerabilidad te permite ser tú mismo. O sea, en esta era en la que vivimos no hay que construirse personajes, tienes que ser tú y llegar a quien llegues y gustar a quien le guste y a quien no también. O sea, la vulnerabilidad de Jesús le permite acercarse con esa humildad, con esa cercanía. Incluso, fíjate si era vulnerable, que pudo hasta morir por los demás en la cruz. Entonces, eso lo hace único, auténtico, humano. Es algo que se puede replicar. Fer, antes que nada quiero agradecerte por la plática. La última vez que tuvimos esta plática fue hace como 4 años. 4 años ya. La tuvimos ahí en Puebla. De ahí para la fecha ha pasado muchísimas cosas. O 3 años. Me siento muy... y voy a hablar no por mí, sino por mi equipo. Nos sentimos de verdad muy contentos, felices de ser parte de tu desarrollo, de ser parte de tu equipo. No sabes, nos has ayudado mucho, nos has enseñado demasiado. Como personas nos has ayudado muchísimo. Y pues agradecerte muchísimo esta oportunidad que nos das de que seamos parte de tu crecimiento y formar parte de este éxito que tienes, que nosotros lo llevamos como estandarte y siempre cuando hablamos con personas, qué bueno, muchas trabajamos con él y dicen, no, ¿y cómo le hiciste? No, y nada, solo le escribí cuando no le conocía a nadie. No, es que lo conozco, ¿cómo conoces? No, yo le mandé mensaje, lo conocí y nos hicimos amigos y doy gracias a Dios por eso y gracias por el espacio, gracias por compartirnos, placer, Iván, por abrirte aquí, platicamos cosas que nunca había escuchado. Nunca las he comentado. Allá en redes hay muchísimos temas que has platicado, pero creo que esta plática yo la quería tener, una plática diferente y me gustaría cerrar terminando la transformación a mexicano. Me gustaría terminar este video con la terminación de la evolución de Fer. Platicábamos ayer que qué te hacía falta para terminar siendo mexicano. Recuerda. Prisma, ¿me pasas por favor? Te tenemos un regalo. Uy, no me lo puedo creer. Esto es especial porque bueno, es un equipo que yo amo mucho y
Y pues bueno, si te dice ser mexicano, tienes que portar estos colores, Fer. Habrá que llevarla, oye, muchísimas... ¡No! Explícanos, Fer, rápidamente, ¿por qué 17? ¡Ostras! Pero ¿cómo piensas en todo? ¡Qué barbaridad! Oye, esto creo que es de los mejores detallazos, más bien pensados, más extraordinarios, con Fer Miralles. Y el 17 es por el kilómetro 17, que en las medias maratones es cuando ya no puedo más y ahí es cuando sigues. Ostras, muchísimas gracias, Iván, esto es extraordinario. Oye, mis brazos. ¡Qué maravilla! Sí, señor. A ver si nos... Pero qué detalle más mágico. Oye, qué maravilla. Fichado. Pues tendremos que correr con estas. Sí, no, por eso, o sea, yo pensaba, están nuevas, yo dije, la quiero estrenar. O sea, Nada, la estrenamos esta tarde en el gimnasio. ¿Cómo ves, Fer? Espectacular. Y pues muchas gracias por vernos. Nos vemos, gracias, Fer. Y ahí nos verán portando estos colores. Estaremos en la media maratón de Ciudad de México con esto.